Durante muchos años, décadas se podría decir, en América Latina, la intervención de las Fuerzas Armadas en la política era parte de la vida cotidiana. Se cerraban los parlamentos, se guardaban las urnas, se postergaban indefinidamente las elecciones y de allí en más se podía torturar, perseguir opositores, mandarlos al exilio. Sin embargo, más allá de lo que sucedió en el siglo pasado, especialmente en la década del 50, del 60, del 70 e incluso en los 80, en América Central, se pensaba que estos 30, 40 años de continuidad democrática en muchísimos países, principalmente en América del Sur, había relegado a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y a un rol institucional que solo tenía que ver con la defensa de la patria, como se suele decir. Sin embargo, hace pocos días, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia fue al Senado a exigirle a los senadores y senadoras que manejaran el tema de los ascensos según lo que pretendían las Fuerzas Armadas. Claro, se podría decir que en Bolivia hay un gobierno de facto, es cierto, que hay una presidenta de facto, es cierto, y que además esta es producto de un golpe de Estado donde intervinieron las Fuerzas Armadas, también es cierto. Sin embargo, si miramos un poco más lo que sucede en otros países de la región, veremos que hay una creciente participación de las Fuerzas Armadas en la política. En el año 2019, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, necesitó del apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía para suspender el Parlamento. En Uruguay tenemos a un general Ríos Manini que llegó a través de las urnas al poder legislativo. Y esto significa que hay un apoyo de un sector importante de la población, alguien que representa la quinta esencia de las Fuerzas Armadas y que está asociado a lo que fue también la dictadura en el Uruguay. En Brasil, sin lugar a dudas, el rol del ejército es fundamental. Bolsonaro se rodeó de muchos militares para llegar al ejército e incluso el general Heleno en su momento advirtió, mientras todavía estaban en campaña electoral, que si dejaban libre a Lula da Silva iban a intervenir las Fuerzas Armadas. Es el mismo general Heleno que hace pocos días también nuevamente intervino ya desde un lugar en la presidencia para decir que si le exigían al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que entregara su teléfono para verificar sus mensajes con el ex ministro de Justicia, Sergio Moro, y cómo había intervenido con la Policía Federal, esto iba a llevar también a una crisis institucional. Es verdad que Bolsonaro está rodeado de militares y es verdad que accedió al poder a través de un proceso electoral. Sin embargo, no es menos cierto que el rol de las Fuerzas Armadas es creciente en la política brasileña. De hecho, después de destituir a 2 ministros de salud, el presidente Jair Bolsonaro nombró como ministro de salud interino a un general que ni siquiera es médico y no tiene experiencia en temas sanitarios. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas hoy? Porque si bien en el proceso venezolano se sabía desde un primer momento que este estaba manejado por sectores que venían del ejército, por la figura de Hugo Chávez, pero en el resto de los países, en principio, las Fuerzas Armadas estaban para acompañar los procesos democráticos. Algo ha cambiado en la región. La pregunta es ¿qué? ¿Y qué incidencia tienen hoy las Fuerzas Armadas en este contexto, en principio, democrático? Salvo, claro está, el caso de Bolivia.